alegría para mí estar acá. Y es un libro que lo he leído hace muy poco, lo tengo como muy fresco. Y como ven acá, se llama Sabiduría Mapuche. Y la idea es desarrollar, la idea es entrar en el mundo, en la cosmogonía, en la filosofía, en la cultura, en la cosmovisión del pueblo nación mapuche. Y Luis, mira, hemos charlado de esto, pero ¿qué te llevó a escribir sobre este pueblo? Y primero eso, ¿qué te llevó a escribir sobre el pueblo mapuche? Bueno, yo estudié antropología y el primer libro que saqué sobre originarios fue sobre la nación Abá-Guaraní en el año 2014. Bueno, ese lo usan en la Universidad de Córdoba, en el Departamento de Antropología, para dar clases, y lo usan en Colombia y en Sumatra y en la provincia de Misiones, donde estudié, en la Universidad Nacional de Misiones, y también en la Universidad de Integración Latinoamericana en Brasil. Porque bueno, aproveché también todo el entorno, el hecho de que había un montón de etnias en la triple frontera y todo eso. Y de ahí agarré, bueno, yo pertenecía a un grupo de investigadores sobre antropogenética del amor de abril, y ya tenía bastante experiencia respecto a la investigación de campo y a la consulta de información bibliográfica, consultar antropólogos, arqueólogos, hasta filósofos de museos como el de París, como el de Nombre de París, como el de Nombre de Johannesburgo, en Sudáfrica. Y bueno, de ahí me agarré bastante training con eso, ¿no? Pero bueno, en realidad tengo 2 libros de poesía escritos, una novela de realismo mágico, una novela de terror, otro que se llama Crónicas de Amores Crónicos, que son relatos de amor y desamor de personajes históricos, como Alfonsina Storri, como Mariano Moreno, como la hija de Guillermo Brown, como varios de ellos. Y a la vez hice una trilogía de cuentos de la selva. Gané el libro 2007 en Misiones, y después en el 2014 gané el premio de la Biblioteca Nacional de Economía con uno de los cuentos que está dentro de la trilogía, que se llama Tigre bajo la lluvia. Y bueno, y ahí seguí. Este es el libro número 12 de los que presenté hasta ahora. Bien, ¿y qué nos puedes contar sobre el pueblo mapuche en cuanto a su origen, a su llegada a estas tierras? Porque sabemos bien que existe esa desinformación, ¿no? En donde las noticias, ciertos historiadores plantean una cuestión de nacionalidad antes que de país, ¿no? Hablar de repúblicas, hablar de país y no comprender y no asimilar a los pueblos originarios que son preexistentes. Por eso mismo, por ahí está bueno, a mí me interesa saber eso, ¿no? ¿Cuál es tu visión con respecto al origen del pueblo mapuche y su llegada a la Patagonia? Me podría extender hasta hace 20 millones de años, cuando aparecieron los primeros primates, pero bueno, vamos a arrancar de hace 3 millones y medio de años, cuando aparecieron los primeros homínidos. Está la famosa luz
que encontraron los restos del primer homínido que caminaba sobre los pies, nada más, que no era arborícola. Pero también, bueno, vamos más adelante y vamos a la aparición del Homo sapiens, que somos nosotros. Y bueno, en realidad ahora después de todo el tiempo que pasó quedamos nosotros como Homo sapiens sapiens, porque los primeros Homo sapiens que aparecieron se dividieron en 8 linajes y esos aparecieron hace unos 350.000 años, un poco más. O sea, los primeros en realidad aparecieron hace 3,5 millones de años con el Australopithecus. Después siguió el Gaster, siguió el Denisovano, el Devoniano, perdón, y hace unos 350.000 años aparecimos los primeros Homo sapiens sapiens, ¿no? Y arrancamos desde el Cabo de las Tormentas en Sudáfrica. Y bueno, y ahí vivíamos de la caza, la pesca, principalmente la recolección de mariscos, y en un momento se fue produciendo una especie de explosión demográfica que empezó a agotar los recursos y empezamos a caminar hacia el norte, o sea, de Sudáfrica, por las dos costas. Concretamente los Homo sapiens fuimos por la costa del Atlántico, subimos por toda Sudáfrica, teníamos mejor armamento, mejor tecnología, y bueno, y por otro lado está la cuestión del desarrollo del cerebro de Broca hace 1,5 millones de años, que nos sirvió para empezar a intercambiar experiencias con otras etnias entre nosotros también, y a la vez planificar, tener estrategias de cacería, de recolección, y así fue que empezamos a avanzar y provocamos un poco una parte de la extinción de algunos, de un par de linajes que estaban más al norte de Sudáfrica, ¿no? De ahí pasamos una parte pasó para Egipto y la otra siguió para la zona de la Polinesia, por ejemplo, que ya había también había otras etnias en la Polinesia, que también la fuimos de cierta forma desplazando, colonizando, extinguiendo o limitándolas a valles, o sea, con pocos recursos. Como nosotros éramos omnívoros y la mayoría se dedicaban o a cazar o a recolectar frutos y no pescar o no recolectar moluscos. Eso produjo que se fueran extinguiendo en gran parte, ¿no? Y bueno, así pasamos así mezclamos genes con el linaje del Homo longo, Homo dragón, que eran los chinos, y en cierta forma con los japoneses también. Después seguimos subiendo y bueno, entramos en Europa, en Eurasia, en Mongolia, en el Tíbet, y bueno, ahí todo eso fue dándonos o sea, fuimos adquiriendo mucho conocimiento. Desde ahí seguimos subiendo, cruzamos la estepa mongola, nos instalamos en Siberia, y en uno de los peores momentos de la glaciación, o sea, de la era de hielo, que duró unos 100.000 años. El peor momento fue hace 26.000 años, y ya estábamos instalados, tanto los mapuches como los guaraníes y como otras etnias, como las que están en el este de Estados Unidos, y bueno, y algunos en el oeste. Bueno, y ahí pasó algo extraordinario que también explica bastante la supervivencia de los mapuches en lugares extremos como la Patagonia, como la cordillera, como Tierra del Fuego, como
como los Alacaluf que llegaron hasta la Antártida, porque antes estaba todo unido, la Antártida a Tierra del Fuego y Tierra del Fuego a Sudamérica. Era parte del continente. Bueno, ellos en la época de hielo estaban adaptados a un cambio climático tan fuerte que de día hacía 10 grados bajo cero y de noche llegaba hasta los 50. Y ellos ya hacían unos 40.000 años que habían empezado a fabricar agujas. Con las agujas y pieles de animales convertían, se hacían abrigos, se hacían botas, se hacía calzado también. El calzado tiene más de 40.000 años, primeros sandalias, qué sé yo. Bueno, y adaptaron un estilo de botas de abrigo para soportar el frío. Y a la vez, a la noche, ahí se engancha con otra cosa que todavía nos pasa a nosotros, que es una herencia. Todos los que vivían en la zona del hielo, o sea, del Polo Norte. En realidad el Polo Norte se extendía hasta el Canal de la Mancha y todo el Atlántico Norte. Y bueno, y el tema es que ellos basándose en la cuestión de las agujas, que ya venían en un invento viejo, ellos hacían ropa cosida, no era que andaban semi en bolas ni nada que ver, andaban muy bien vestidos con pieles. Ellos curtían cuero principalmente de renos y gacelas y algunos otros bichos, o sea, algunos inclusive algunos gatos, ¿no? O sea, leones, los tigres, dientes de sable y todo eso, y hacían unos abrigos de dos forros. O sea, por dentro iban con la parte de la lana hacia adentro y cosían arriba de eso, también detalladamente, para que no le entre una sola gota de aire, otro forro con la lana hacia afuera. Y el problema era la noche, que a la noche si te apagaba el fuego te morías con 50 grados bajo cero. Entonces, muchísimos de los que estamos acá tenemos alteración del sueño. Es decir, a veces nos despertamos, a veces tenemos insomnio, porque había una parte de las etnias que estaban ahí, habían evolucionado hacia la vigilia. O sea, ¿quién cuidaba el fuego a la noche mientras los demás dormían? ¿Viste? Y así que bueno, ellos ya venían con esa cultura y venían con toda la cultura, habían levantado un bagaje bastante grande a lo largo de los últimos 90.000 años, porque veníamos saliendo desde el Cabo de la Tormenta de Sudáfrica hacia el norte, y bueno, nos habíamos cruzado, intercambiado genes, intercambiado experiencias y habíamos guerreado con otras etnias, que eran 8 los linajes y 9 con los mapuches. 9 con nosotros, con el Homo sapiens sapiens, que los mapuches son Homo sapiens sapiens. ¿No? Somos nosotros y ellos son nosotros. Nosotros somos ellos y ellos son nosotros. O sea, somos una sola especie los que quedamos vivos, pero tenemos un porcentaje de 99,9 de genes, o sea, de herencia mitocondrial de los genes, genética. Y el otro 1%, o el 0,1%, como quieran decir, está compuesto por un 0,17% de los del lobo dragón, que son los chinos, y bueno, y parte de japoneses, y bueno, con los de la Polinesia, con los de Eurasia, con los de Europa, con los mongoles, y bueno, o sea, de ese 0,1%, un 0,17 era herencia principalmente del Homo dragón, y el resto de los otros 8 linajes que se fueron extinguiendo. Y el último que se extinguió fue el Neandertal, que lo extinguimos nosotros, porque teníamos mejor tecnología,
mejor tácticas, éramos más organizados, teníamos mejores armas, éramos omnívoros, y a la vez lo fuimos encerrando en los valles, o sea, lo fuimos condenando circunscribiendo los valles, y así se terminaron exterminando, pero a la vez nos quedó parte de la genética también de Neandertal, la tenemos nosotros. Bueno, y cuando llegaron todo el tiempo ese que estuvieron, que no fue que salieron de Siberia y pasaron por el estrecho de Bering, que en realidad era una planicie bastante ancha en ese momento, era un puente terrestre, pero bien terrestre, es decir, porque los mares habían descendido casi 200 metros y había hielo sobre la tierra, y bueno, y Bering después se convirtió en estrecho cuando con la era de la glaciación, cuando empezaron a... No era estrecho todavía. No era nada estrecho, no, al revés, era extenso. Bueno, y así que fueron bajando los mapuches, tanto como los guaraníes, como algunas otras etnias, por el oeste de Estados Unidos, por las Rocallosas, intercambiaron genes con los que están al sur de Estados Unidos, los seminolas, tanto los mapuches como principalmente los guaraníes, que fueron los más influenciados, uno de los más influenciados, o sea, de los que más influenciaron, ¿no? Y así, bueno, cruzamos todo ahí, llegamos hasta México, y ahí nos encontramos con algo que no existía, que no existía para la generación que estaba cruzando, ¿no? Y para generaciones posteriores, de las últimas, de las 40.000 años, de los últimos 100.000 años para acá, en toda la zona que estaban atravesando, ¿no? Y que venían las generaciones pasando y pasando, no existían las selvas, y cuando llegaron las selvas, adoptaron sus mitos para amigarse con la selva, porque la selva representaba para ellos algo desconocido, todo un peligro, y fueron adaptando sus mitos a la selva, y a la vez siguieron bajando, y hace unos 15.000 años llegaron al Caribe, se juntaron, guerrearon con los caribes que habían cruzado desde la región de San Luterense, que era España, Francia y Portugal, y a la vez intercambiaron genes, y hace unos 14.000 años fundaron una de las primeras naciones de América, que estaba fundada que los principales aliancistas eran los caribes y los mapuches. No, los caribes y los guaraníes. Disculpen, pero tuve una ACV hace como 5 años y algunas cosas se me entrecruzan. Bueno, y ahí estuvieron hasta hace alrededor de 1.000 años estuvieron ahí. Y hace unos 13.000 que empezaron a bajar por Sudamérica, los guaraníes tomaron toda la zona selvática, y una parte de los mapuches también cruzó con ellos, pero la mayoría avanzó por la costa del Pacífico, y después una mayoría bastante grande tomó por la zona de Perú, Bolivia, Salta, Jujuy, Mendoza, San Juan, La Rioja, Córdoba, después se desplazaron hacia la provincia de Buenos Aires, y después pasaron para el otro lado, para la costa sur del Río Negro. Y el otro grupo siguió por la zona por el lado chileno, y hace unos 11.000 años aproximadamente se creó el Gualmapu, o sea, la nación de mapuche, ¿no? Digo nación porque en realidad no era un país con reglas como cualquier país existente de ahora, ¿no? Contemporáneo. Y a la vez, como la cordillera para los mapuches no es una barrera, sino que es un paso.
Así que se unieron los que fundaron la nación mapuche, estaban del lado argentino, pero también apoyados con los que estaban del lado chileno, y se armó un Gualmapu que era bastante grande, bastante grueso, y de ahí una parte de ellos llegó hasta Chubut, más o menos, hasta un poco más allá del paralelo 42, y de ahí otra parte siguió hacia abajo, que después se autodenominaron Tehuelche, o sea, los señores del viento, en Santa Cruz. Y después de eso, otra parte se dividió y cruzó el canal del Estrecho de Magallanes, que también era tierra todavía, porque lo cruzó hace 8.000 años más o menos, y se autodenominaron los hijos del brazo de la tierra, porque ellos cruzaron por un brazo que ya se había empezado a inundar la parte del estrecho, pero había también un paso que también no era como el estrecho de Bering, también era una planicie. Así que bueno, llegaron a Tierra del Fuego, ahí se encontraron con los Aracalú, que también que venían de Chiloé, que venían que también era un descubrimiento de los mapuches, se encontraron con los Yagán y con otra etnia que venía de la Polinesia, de la cual ya no me acuerdo ni el nombre, porque bueno, párrafo aparte, los polinesios fueron los primeros que llegaron a América. Ellos llegaron a América hace entre 100 y 150.000 años y denominaron al continente como la Tierra Madre, pero se murieron. Quedaron rastros, habrá quedado a lo mejor algún grupito, pero no, sin relevancia, porque casi no hay registros, o sea, ni arqueológicos, ni antropológicos, apenas algunas 10 quedan, en realidad, no tengo que no se consiguen. Bueno, así que bueno, ese fue todo el periplo de ellos, ¿no? Y después, bueno, hay toda una parte en la que fueron parte de un imperio. Sí. Entonces, ellos comienzan a llamarse pueblo-nación mapuche cuando hacen su asentamiento acá, porque por lo que contás siempre se venían desplazando y bueno, en determinado momento se establecen, luego sí, hay así diversificaciones en distintos lugares. Algo que me parece muy interesante es que, bueno, al pasar por lo que ahora llamamos América, ¿no?, del Norte y Centroamérica, por la zona de Perú, entonces también tuvieron intercambio con los incas, ¿verdad? Sí, con los incas guerrearon creo que 2 veces. La primera vez que guerrearon fue cuando ellos venían bajando, creo, no estoy muy seguro porque también es un medio confuso de los datos, ¿no? Estuve entrevistando así por internet a un antropólogo mexicano que hizo mucho trabajo al respecto, que por ahí lo menciono. Y primero guerrearon con los incas, después intercambiaron genios, o sea, intercambiaban parejas. Esa era una táctica que venía de hace. Era una táctica que venía o una forma de evitar la consanguineidad, porque se habían dado cuenta que si se casaban continuamente entre familias, en algún momento empezaron a aparecer gente con un montón de problemas que terminaban siendo una carga, porque el otro tema que hay es que nos volvimos humanos nos volvimos humanos, y el detalle está, como dice Marga Vermeer, que es una antropóloga norteamericana, cuando encontraron el primer hueso de un humano soldado. O sea que el cuidado parental había arrancado en realidad hacía unos 20 millones de años atrás con los primeros simios. O sea, con unos simios que fueron los primeros que eran una evolución de los lemures y inclusive de las zarigüeyas o comadrejas, que eso venía de mucho más atrás. Porque
los primeros mamíferos placentarios aparecieron hace 160 millones de años, que eran comadrejas y todos animalitos de sotobosque, y de ahí fueron evolucionando y apareció, bueno, los lemures, de ahí apareció los monos, digamos, y bueno, también ya está, hasta ahí llegó, ¿no? Bueno, después que guerrearon y cambiaron genes con los incas, se integraron al imperio inca. El imperio inca en realidad no era un linaje, sino que estaban los incas, estaban los chimúes, los andalcá, estaban los mapuches, había parte de los comechingones, de los tobas, de los quilmes, que eran bien del norte. Después lo trajeron a Buenos Aires y fundaron la ciudad de Quilmes. Y ahí ellos integraban, eran todas comunidades, o sea, no comunidades, sino etnias un poco independientes, pero a la vez estaban todas conglomeradas en el imperio inca. Y de ahí, por ejemplo, ellos heredaron todo el sistema binario de comunicación, porque era todo un sistema de cuerdas y con nudos, o sea, los incas, el linaje inca, o lo que se denominaban incas, cuando empezaron con el imperio, empezaron a hacer un sistema binario para contar la cantidad de papa, de maíz, de animales, la cantidad de gente, hacían censos y lo usaban también como forma de comunicación. Fue el primer sistema binario de comunicación entre las etnias. Y bueno, los mapuches heredaron eso, y cuando empezó la guerra, la resistencia mapuche contra el imperio español, que duró unos 300.000 años, usaban esa táctica. Ellos preparaban a los mejores corredores, a los que tenían más resistencia, los preparaban para hacer de chasqui, o sea, carichasque se llamaban, que quería decir hombre mensajero. Entonces, cuando empezó la resistencia contra el imperio español, el carichasque lo habían heredado de los peruanos, o sea, del imperio. Y ellos iban con un sistema de cuerdas que eran todos mudos, enroscados en el cuello en general, o depende del mensaje que llevaban, por ahí eran 3 trencitas, ¿no? tres tiritas, o de acuerdo a cómo estaban trenzados, con los colores y todo eso, los mensajes se transmitían a través de ese sistema binario. Entonces, lo que hacían era invocar a los españoles, pero a la vez pasar comunicarle a todo el resto de los grupos, ¿no? de todo el resto de los lobos que estaban desparramados, o sea, las comunidades mapuches. Y así, bueno, fue que se fueron. Ellos ya venían con bastante experiencia de guerrear, y no solo fue contra el imperio inca que guerrearon, sino también guerrearon contra los caribes en su momento, hasta que armaron por un sistema de alianzas como una de las primeras naciones americanas. Y bueno, ya venían guerreando desde que salieron, empezaron a cruzar después de Egipto para arriba, ¿no? Y así que eran bastante duchos en el tema, así que porque los mapuches lo que tienen es todo un sistema oral de historiadores. Ellos eligen, siempre tienen un historiador que termina siendo un anciano, que a la vez se va estudiando a los pequeños, a los niños que van naciendo, a ver quiénes son los más memoriosos, y los empieza a entrenar desde chicos hasta que él se muere y después continúan ellos. Así que, bueno, todo eso lo fueron canalizando en toda la guerra que se hizo todas las batallas que hicieron contra el Imperio Español. Y que el Imperio Español venía con sus caballos, con sus armaduras de metal,
y sus carros de guerra, y sus cañones, y su pólvora, y toda su tecnología de acero, sus escudos de acero y sus pectorales de acero también. Así que bueno, lo que pasó ahí fue que ellos, mediante sus tácticas de guerra de guerrillas, terminaron estirando la guerra, terminaron fundiendo a la mayoría de los que venían del Imperio Español a hacer más oro. Ellos venían cebados de haber derrotado a los incas, de haber hecho en realidad se produjo un genocidio de más de 56 millones de aborígenes desde México para abajo, por medio de los españoles, por la peste negra, por la viruela, por las enfermedades venéreas, y por el mayor armamento que traían, por la caballería principalmente. Y hasta ahí más o menos llegamos con eso, ¿te parece? No sé si Sí, perfecto. Hay algo que me quedó picando del anterior, que hablabas del uso de pieles de animales. En el libro también lo nombrás bastante, ¿no? El respeto que tenían para con los animales y para con... que tienen para con los animales, para con la vida, para con la tierra, ¿no? Ellos que se llaman así, gente de la tierra, y te estoy escuchando y digo ellos y parece como que me estoy alejando, y tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con todo lo que hemos aprendido, ¿no? Con todo lo que nos vienen enseñando, nos vienen como formateando para que yo, el blanquito, me sienta diferente a un pueblo que seguramente tiene más nociones que yo, más conocimientos que yo en muchos aspectos. Pero bueno, eso, ¿no? El cuidado, el respeto que lo fueron, que lo implementan y cómo lo enseñan también, ¿no? Sí, bueno, respecto de eso, ellos respetan a todo ser viviente. O sea, por ejemplo, tanto los mapuches como anteriormente, como los caribes, como los guaraníes, antes de matar a un animal, van y le piden permiso al dueño, o sea, al señor de ese animal, al patrón, no al patrón, sino tendría que ser como una deidad, la que cuida el agua, la que cuida los animales, los ríos y todo eso, piden permiso a la divinidad. Algunos le llaman al dueño, otros el señor o lo que sea. Y por ejemplo, una vez que lo matan, después le agradecen, o sea, agradecen en sus rituales el sacrificio que hacen, no sé, desde los peces hasta los ciervos o lo que sea que comen, para alimentar, agradecen el sacrificio para alimentar principalmente a los niños y a la gente un poco más desvalida que no se puede procurar, no puede salir a cazar, por ejemplo, o que no se puede procurar alimentos. Y bueno, hay una premisa muy grande ahí entre todo eso, ¿no? Entre toda esa parte filosófica, es que nadie se queda sin comer y nadie se queda sin abrigo, nadie se queda sin... Por ejemplo, ¿no? En el caso de los guaraníes, si algún guaraní tiene alguna enfermedad o tiene algún problema, no precisa o necesita algo, no necesita pedir ayuda, que es más o menos lo que ocurre con los mapuches. O sea, ellos están siempre pendientes de su comunidad, de su lof, cuidando a su gente, cuidando a los lof que están extendidos alrededor de todo el Gualmapu. Y entonces no es necesario que si vos te pasa algo, obligatoriamente tengas que ir a recurrir a otro, sino que ellos mismos se están viendo
y van en tu ayuda, sacuden en tu ayuda. Pero lo que pasa concretamente ahí es que ellos tienen una filosofía, una cosmogonía, una cosmovisión, una filosofía, o sea, principalmente entre la cosmovisión y la filosofía, mucho más refinada que la nuestra, que somos hijos del capitalismo, ¿no? O sea, las últimas generaciones de los últimos 400 años se fueron criando en el capitalismo imperante que se había creado alrededor de todo el Atlántico Norte y el Atlántico Sur, en realidad, que era en los que estaban implicados los ingleses, los holandeses, España, Francia, Portugal, que ya habían hecho desastres en toda la Polinesia y en otros lugares más, bueno, y acá, ¿no? También. Y bueno, todo eso fue lo que nos fue inculturando funcionales al capitalismo. Por eso digo que somos hijos del capital en realidad. Y bueno, por ahí pasa la cosa, ¿no? Los guaraníes, los mapuches luchan cada día por mantener su idioma, por mantener sus costumbres, por cuidar la tierra, por ser mejores personas, y para ellos es muy importante para ellos ser mejores personas cada día. Disculpen la emoción, pero me toca muy profundamente, porque eso es lo que nos diferencia bastante de nosotros, aunque muchos vamos evolucionando, pero también nos vamos dispersando. Hay cada subcultura, ahora, bueno, en la contemporánea, que son detestables, ¿no? En realidad. Pero bueno, los que tenemos un poquito más de empatía, procuramos ser mejores cada día. Pero a muchos, con suerte, nos enseñaron nuestras abuelas o nuestros padres, pero no es mucho. Esa cuestión no es la mayoría, ¿no? Yo pensaba, ¿no? en esto, en la penetración cultural, que hace tanto hincapié en el triunfo, ¿no? En el triunfo de la civilización, y deja tan de lado a los pueblos originarios, no solo de este territorio, sino en todo el mundo. Y que es algo, obviamente, es algo deliberado y hasta con vehemencia muchas veces, ¿no? Porque hemos escuchado altas autoridades hablando muy mal de lo que desconocen. Y bueno, es muy fuerte pensarlo desde ese punto de vista también y que pase, ¿no? Que sea algo que se lo pase por alto, ¿no? Bueno, Luis, yo te cedo el micrófono, decir lo que vos quieras, y si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga, pero te cedo el micrófono para... Sí, respecto de la enculturación que nos hicieron, o sea, Occidente, hay un párrafo de Sarmiento, el que armó la educación en Argentina, que trajo maestros de Estados Unidos y de otros lados, y algunos maestros argentinos. Y él, en un momento, cuando la corona inglesa, los bancos ingleses, los militares argentinos, los terratenientes argentinos, los grandes latifundistas, tomaron Tierra del Fuego, que empezaron a perseguir y a traer mercenarios para eliminar a los Selknam y a la Caluf y a los Yagán.